Vamos a presentar desde el Hospital Universitario Dr. Peset un estudio comparativo entre tacrólimo de liberación rápida versus liberación prolongada en pacientes trasplantados renales. Como todos sabéis, el trasplante renal es la mejor opción en cuanto a supervivencia y a calidad de vida en los pacientes con enfermedad renal crónica terminal. Según la Organización Nacional de Trasplante, en nuestro país en 2014 se llevaron a cabo 2.600 trasplantes. Y en este contexto, la terapia inmunosupresora resulta, como ya sabéis, fundamental para la prevención del rechazo del injerto. Se presenta en dos fases, una fase de inducción y una fase de mantenimiento, pero en resumen se basa en sí en la asociación de un corticoide con generalmente tacrólimo asociado a micofenolato o a inhibidores de mTOR. Comparamos dos presentaciones de tacrólimo en sí, como son Prograf de liberación rápida y Abdagraf de liberación prolongada, que se reconoce la forma de dosificación en ficha técnica a 0,2 miligramos por kilo día en ambas presentaciones, con 2 administraciones diarias en el caso de Prograf y una única administración diaria en el caso de Abdagraf. Las indicaciones reconocidas por la EMS son las mismas, a excepción del trasplante cardíaco, que únicamente está indicado en el caso de Prograf. Se reconoce un factor de conversión entre 1 miligramo o 1 miligramo entre ambas presentaciones, pero se reconocen ciertas diferencias en cuanto a AUC, llegando a concluir, especialmente en los primeros días de tratamiento, llegando a concluir que las CMIs AUCs son similares entre ambos fármacos. Abdagraf se comercializa en base al estudio OSACA, en el que se comparan las dos presentaciones de tacrólimo con diferentes dosificaciones y diferentes esquemas de inducción. Alcanzándose demostrando la no inferioridad de tacrólimo en liberación rápida versus liberación prolongada a 0,2 miligramos por kilo, no alcanzándose la no inferioridad con otras dosificaciones y no estableciéndose la comparación con otros esquemas de inducción. Así pues, en este contexto se nos genera la situación y la necesidad de la individualización posológica de los pacientes tratados con este medicamento. Los objetivos terapéuticos que perseguimos con la monitorización farmacoterapéutica han evolucionado a lo largo del tiempo con una tendencia cada vez a perseguir objetivos terapéuticos inferiores en la práctica clínica. Y con ello ha evolucionado nuestro protocolo de monitorización farmacocinética de tacrólimo en el Hospital Universitario Dr. Peset en consenso con el Servicio de Nefrología. Así pues, inicialmente perseguíamos unos objetivos de 10-15 en las primeras 6 semanas para posteriormente mantener con 10,5 aproximadamente en la fase de mantenimiento. Y con la implementación de los resultados publicados en la práctica clínica pasamos a perseguir unos objetivos de 12,8 en la fase de inducción y de 8,5 en la fase de mantenimiento. En este contexto presentamos un estudio comparativo de tacrólimo de liberación rápida versus prolongada en los pacientes trasplantados renales. Se trata de un estudio observacional retrospectivo de cohortes con pacientes recién trasplantados que inician terapéutica con tacrólimo en una u otra presentación asociada a micofenolato y a corticoides. Los criterios de exclusión fueron aquellos pacientes que cambiaron de una presentación a otra a lo largo del seguimiento o bien aquellos que cambiaron a asociarse con inhibidores de mTOR. Así pues, los grupos de estudio fueron una cohorte de Prograf y una cohorte de Abdagraf de pacientes recién trasplantados tratados con una u otra presentación. Se calcularon un determinado número de variables calculadas por paciente, desglosando en indicadores farmacocinéticos e indicadores clínicos. Se calcularon el número de determinaciones totales por paciente y el porcentaje de determinaciones supra e infraterapéuticas respecto del total de determinaciones. En cuanto a indicadores clínicos, se calcularon el porcentaje de modificaciones de dosis también respecto del porcentaje de determinaciones totales, los pacientes que alcanzaron el intervalo terapéutico al 5.º día, en la fase de inducción, en los pacientes que presentaban un rechazo agudo confirmado con biopsia y en la fase de mantenimiento, los niveles de creatinina a la finalización del seguimiento. Para comparar los dos grupos, recogimos también variables demográficas y biométricas relacionadas con el riesgo inmunológico del donante, del receptor y del órgano trasplantado. Y en cuanto al tratamiento inmunosupresor, recogimos la dosis de toda la terapia inmunosupresora y de la terapia de inducción con la que se había tratado cada paciente, calculando la potencia estadística del estudio.
En cuanto a las variables demográficas y biométricas, no se alcanzaron diferencias estadísticamente significativas en ninguna de ellas. En cuanto a las variables predictoras del riesgo inmunológico, tampoco se alcanzó significación en ninguna de ellas, a excepción de la edad del donante, con una tendencia de trasplantar cada vez pacientes más añosos. En cuanto a las variables relacionadas con el tratamiento inmunosupresor, no se alcanzaron diferencias en las dosis de tacrólimo en la fase de inducción o la de mantenimiento, sí alcanzándose diferencias en la dosificación de micofenolato y de prednisona, con una tendencia a la baja en la utilización de miligramos por kilo día en la corte de pacientes de Altagraf, sin alcanzar tampoco diferencias significativas en los esquemas de inducción con los que se trató a los pacientes. En cuanto a los indicadores, en la fase de inducción del momento del trasplante a la 6ª semana, en cuanto a los indicadores farmacocinéticos, el número total de determinaciones totales por paciente fue superior en el grupo de Prograf, el porcentaje de determinaciones supraterapéuticas fue superior en el grupo de Abdagraf, correspondiéndose con un mayor porcentaje de modificaciones de dosis en el grupo de Abdagraf. Por contra, el porcentaje de determinaciones infraterapéuticas fue superior en el grupo de Prograf. En cuanto a los pacientes que alcanzaban el intervalo terapéutico al 5º día, fue superior en el grupo de Prograf y no se encontraron diferencias significativas en cuanto a la incidencia de rechazo agudo en los pacientes recogidos. Calculándose la potencia del estudio con el porcentaje de determinaciones supraterapéuticas, con una alfa de 0,05 y un contraste bilateral, la potencia fue de un 97%. En cuanto a la fase de mantenimiento, vemos cómo, al igual que en la fase de inducción, tenemos mayor número de determinaciones totales por paciente en el grupo de Prograf, para tener también mayor porcentaje de determinaciones supraterapéuticas en el grupo de Abdagraf y también un mayor porcentaje de modificaciones de dosis en el grupo de Abdagraf. También de forma similar, el porcentaje de determinaciones infraterapéuticas en la fase de mantenimiento fue superior en el grupo de Prograf. A diferencia de la fase de inducción, los pacientes que alcanzaran el intervalo terapéutico al 5º día fue superior en el grupo del Abdagraf, sin alcanzarse diferencias estadísticamente significativas en los niveles de creatinina a la finalización del seguimiento. Así pues, que consideramos, y a modo de conclusiones de nuestro estudio, existe un elevado porcentaje de determinaciones fuera del ámbito terapéutico de referencia con Abdagraf, lo que repercute en un mayor porcentaje de modificaciones de dosis y una complejidad del manejo terapéutico y de la dosificación de este fármaco. En cuanto a los pacientes que alcanzaban el intervalo al 5º día, fueron pocos en el grupo de inducción y fue superior a Prograf en el grupo de mantenimiento, siendo las variables más clínicas similares entre ambos grupos en cuanto a rechazo agudo y niveles de creatinina, lo cual pues nos sugiere que si tuviéramos que escoger este fármaco o el de liberación rápida para la fase de inducción, probablemente sería Prograf el más adecuado para la fase de inducción y para continuar con un mantenimiento con Abdagraf en un paciente más controlado a partir de las 6 semanas de tratamiento. Así pues, creemos que es necesaria una individualización posológica y más allá de ello, puesto que la impresión que se da de un elevado porcentaje de determinaciones fuera del intervalo terapéutico, la necesidad de la personalización de los ámbitos terapéuticos en función de las características individuales de los pacientes. Gracias. Obtenéis mayor porcentaje de concentraciones supraterapéuticas, cuando lo que se suele nombrar de esta forma de liberación retardada es que hay riesgo de niveles subterapéuticos normalmente en la bibliografía. Sí. De hecho, por ejemplo, en trasplante pulmonar no se usa por eso, porque por lo menos en la FE tuvieron varios rechazos cuando hicieron el cambio. Sí. No sé, eso me ha sorprendido. No. A nosotros también. En fichas técnicas se reconoce en los primeros días de tratamiento un 10% de AUC inferior con Abdagraf. Se sugieren en la bibliografía incluso factores de conversión superiores para la dosificación de Abdagraf frente a la de Prograf, pero estos han sido nuestros resultados. La N es pequeña, probablemente también pueda estar condicionado por nuestro protocolo de monitorización, por un exceso de celo
y un exceso de control en las primeras fases de monitorización especialmente, y repetir monitorizaciones sin llegar a dar tiempo a que el fármaco realmente y efectivamente llegue al estado estacionario. Probablemente por esas características, por las características de la población quizás, pero nuestra intención es continuar ampliando la N a fin de confirmar que efectivamente sean esos nuestros resultados y no los publicados anteriormente en la bibliografía, pero son nuestros resultados en la práctica. Muy bien. Otra cosita. Entre las reacciones adversas creo que solo has nombrado el aclaramiento de creatinina, ¿no? Por ejemplo, el control de la glucemia, ¿lo habéis seguido? No se ha recogido no ningún el perfil de toxicidad, que sería la continuación y el proyecto de continuación del estudio, que sería la relación de esa incidencia de niveles supraterapéuticos con la toxicidad de los mismos. Pero por el momento no, se ha recogido más bien como una variable de eficacia del tratamiento como prevención del rechazo en lugar de como el fármaco nefrotóxico que realmente es. Y por último, ya sé que no era el objetivo del trabajo, pero ¿tenéis en mente o habéis hecho un seguimiento de la adherencia, de que pueda mejorar la adherencia? Es una corte retrospectiva, claro, principalmente, no con lo cual... No podéis. No, por si pensabais estudiar eso de algún modo, porque no sé si en trasplante renal eso se ha confirmado. Creo que en otros tipos de trasplantes sí, pero en trasplante renal no lo sé. Recogemos la sugerencia para continuar trabajando. Muy bien. Pues bueno, si no hay nada más para Marina, nada, pues muchas gracias, Marina.